En este video vamos a estudiar recorridos de árboles ordenados. Un árbol ordenado con raíz es un árbol con raíz en que los hijos de cada vértice interno están ordenados de izquierda a derecha. Por ejemplo, para el vértice interno A, el primer hijo es B, el segundo hijo es C. Para el vértice interno C, el primer hijo es D, el segundo E y el tercero F. Para el vértice interno F, el primer hijo es G. En el caso de los árboles binarios ordenados, más que primero, segundo y tercer hijo, se habla de el hijo izquierdo y el hijo derecho. Por ejemplo, acá para el vértice U, el vértice B corta es el hijo izquierdo. Para el vértice W, el vértice X es el hijo derecho de W. Si el árbol binario no es un árbol completo, van a existir vértices internos que van a carecer de alguno de los dos hijos. Por ejemplo, para el vértice I existe un hijo derecho, pero no un hijo izquierdo. Para el vértice Z existe un hijo izquierdo, pero no un hijo derecho. Y observemos que a partir de los hijos izquierdos y derechos se forman subárbol izquierdo y subárbol derecho. Por ejemplo, para W, este árbol con raíz en I, es decir, T sub I, es el subárbol izquierdo de W. Y este subárbol con raíz en X es el subárbol derecho de W. Bien, los árboles ordenados se pueden recorrer con distintos algoritmos. Vamos a ver el algoritmo de recorrido de preorden. Tomamos un árbol ordenado con raíz R. Si el árbol T consta solamente de la raíz R, entonces el recorrido en preorden del árbol se restringe a R. En otro caso, suponiendo que tenemos subárboles que se obtienen a partir de R, listados de izquierda a derecha, el recorrido en preorden comienza. Primero se visita la raíz y luego se aplica el procedimiento de preorden a cada uno de los subárboles que se forman. Es decir, aquí tenemos el primer subárbol sería T sub B, el segundo subárbol T sub C, el tercero T sub D y el cuarto T sub E. Entonces, para aplicar el procedimiento de recorrido de preorden, primero visitamos la raíz A, luego hay que aplicar preorden al árbol T sub B, luego preorden a T sub C, preorden a T sub D y preorden a T sub E. Observemos que T sub B es un árbol que únicamente consta de la raíz, por lo tanto, el recorrido preorden a T sub B se restringe a B. Lo mismo pasa para los restantes subárboles de este árbol tan simple. Entonces, el recorrido en preorden sería A, B, C, D y E. A, B, C, D es el ordenamiento de los vértices que se obtiene a partir del recorrido en preorden de este árbol. Vayamos a un ejemplo un poquito más complejo. Observemos que el algoritmo impone que se llama R a la raíz, se lista la raíz y luego para cada hijo de izquierda a derecha se toma el subárbol con raíz en ese hijo y se le aplica el procedimiento de preorden, es decir, es recursivo. Observemos este pequeño ejemplo. Entonces, tenemos la raíz que es A, que es lo primero que se lista. Luego, el primer subárbol que es T sub B, al que hay que aplicarle preorden, y el segundo subárbol que es T sub C, al que hay que aplicarle preorden. Entonces, ¿qué es aplicarle preorden a T sub B? Y como únicamente consiste en la raíz, es listar esa raíz B. ¿En qué consiste aplicarle preorden a T sub C? Listar la raíz C, luego aplicar preorden a T sub D, a T sub E y a T sub F. Entonces, tenemos A, B, C, aplicar preorden a T sub D, como únicamente consiste en su raíz, es directamente listar D. Lo mismo para T sub E. Aplicar preorden a T sub F significa listar la raíz F y luego aplicar preorden a T sub G. Aplicar preorden a T sub G, como es un único vértice, consiste sencillamente en listar esa raíz G.
A, B, C, D, E, F, G es el ordenamiento de vértices obtenidos del recorrido en preorden para este árbol. Vayamos ahora al recorrido post-orden. El recorrido post-orden, si el árbol consta únicamente de la raíz, es listar esa única raíz. En otro caso, se toman cada uno de los subárboles, se les aplica el procedimiento post-orden primero a cada uno de los subárboles y luego a la raíz. Se lista la raíz. Entonces, en este caso, se aplica el procedimiento post-orden a T sub B, luego el post-orden a T sub C, luego post-orden a T sub D, post-orden a T sub E y por último se lista la raíz A. T sub B es un árbol de una única raíz, por lo tanto el recorrido post-orden se limita a listar esa raíz B. Lo mismo pasa para T sub C, para T sub D, para T sub E. Entonces, el ordenamiento de los vértices que se obtiene del recorrido post-orden en este árbol es B, C, D, E, A. Vamos a un ejemplo un poco más complejo. Otra vez, se toma R la raíz del árbol y para cada hijo de izquierda a derecha se aplica el procedimiento post-orden y finalmente se lista la raíz. Entonces, tenemos T sub B, T sub C y la raíz. Se aplica el procedimiento post-orden a T sub B, post-orden a T sub C y por último se lista la raíz A. ¿Qué es aplicar el procedimiento post-orden a T sub B? Bueno, se limita a B. ¿Qué es aplicar el procedimiento post-orden a T sub C? Va a haber que aplicar post-orden a T sub D, post-orden a T sub E, post-orden a T sub F y finalmente listar el vértice raíz que es C. Bien, tenemos B. Aplicar post-orden a T sub D se restringe al vértice D. Aplicar post-orden al T sub E se restringe al vértice E. Aplicar post-orden al subárbol T sub F es aplicar post-orden al T sub G y luego su raíz F. Y teníamos pendiente C y A. Finalmente, el post-orden que nos queda es el post-orden T sub G, que como queda reducido a un único vértice, se lista ese vértice. Por lo tanto, el recorrido post-orden en este árbol da el siguiente ordenamiento de sus vértices: B, D, E, G, F, C, A. El recorrido in orden. Si el árbol T consta solamente de la raíz, bueno, el recorrido in orden de T se restringe a esa raíz. En otro caso, supongamos que se tienen varios subárboles listados de izquierda a derecha, el recorrido in orden comienza haciendo el recorrido in orden primer subárbol, se lista la raíz y luego se aplican los recorridos in orden a los subárboles restantes. En este caso es recorrido in orden a T sub B, luego se lista la raíz, recorrido in orden a T sub C, recorrido in orden a T sub D, in orden a T sub E. Notemos que cada uno de estos subárboles consiste en un único vértice, por lo tanto consiste en listar ese mismo vértice. Por lo tanto, el recorrido in orden de este árbol da el siguiente orden de vértices: B, A, C, D, E. En el caso de este árbol, observemos que en el procedimiento in orden, si R es la raíz y es una hoja, ya se enumera. Si no, se toma el primer hijo y su subárbol, se le aplica el procedimiento in orden, luego se lista la raíz, luego los restantes subárboles de izquierda a derecha. Entonces tenemos T sub B, la raíz A, T sub C. Entonces aplicamos in orden a T sub B, se lista la raíz A y se aplica in orden a T sub C. Como T sub B es un árbol de un único vértice, es decir, B es la raíz, es un vértice que termina siendo hoja, se lista. En el caso de in orden a T sub C, implica aplicar in orden a T sub D,
luego listar la raíz C, inorden a T sub E e inorden a T sub F. Bien, entonces tenemos BA, que es aplicar inorden a T sub D. Bueno, inorden a T sub D se restringe a el vértice D, que es hoja. Luego tenemos C, inorden a T sub E también se restringe a listar E porque es hoja. Y el procedimiento inorden en T sub F implica inorden en T sub G y luego la raíz F. Finalmente, inorden en T sub G se restringe al vértice G, por lo tanto, BAD CEGF es el resultado u ordenamiento de los vértices si se recorre este árbol inorden. Algo importante para considerar es el caso del recorrido inorden en árboles binarios, que también se llama recorrido simétrico. No es simplemente que los hijos sean primero y segundo, sino que son hijo izquierdo e hijo derecho, y cuando existe un hijo puede ser que sea solo el izquierdo o solo el derecho. Entonces, en este caso particular, el recorrido inorden implica que se recorre primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y luego el subárbol derecho. Entonces, en este ejemplo tenemos, por ejemplo, la raíz R, hay un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Pero para T sub B corta no existe subárbol izquierdo y sí existe subárbol derecho. Y para T sub B larga también no existe árbol izquierdo, pero existe subárbol derecho. Observemos este caso. Entonces, el procedimiento inorden consiste en aplicar inorden a T sub B corta, luego listar la raíz R y luego inorden a T sub B larga. Para el árbol T sub B no existe subárbol izquierdo, por eso lo marcamos ahí en línea punteada. Luego se lista la raíz B y luego se aplica inorden al subárbol T sub A, que sería el subárbol derecho. Listado de R, y para el árbol T sub B no existe tampoco el subárbol izquierdo, se lista la raíz B y luego se aplica inorden para el subárbol derecho. En el caso de T sub A, consiste el procedimiento inorden únicamente en listar A, y lo mismo pasa con T sub C. Entonces, el ordenamiento de los vértices del árbol al aplicarle el recorrido inorden es B corta A R B larga C. Vamos a otro ejemplo. En este caso tenemos para la raíz R, T sub B, que es el árbol izquierdo, T sub B corta, y T sub B larga, el árbol derecho. Entonces, inorden en T sub B corta, luego la raíz R, luego inorden en T sub B larga. Para T sub B corta aplicamos el procedimiento inorden. Primero, inorden en T sub A, luego la raíz B, y luego habría que aplicar inorden en el subárbol derecho, que no existe. R, y luego para inorden del árbol T sub B tendríamos que aplicar inorden en el subárbol izquierdo, que no existe, luego B, y luego inorden en T sub B. Ya estamos en el caso de que T sub A es un árbol de un único vértice, por lo tanto el procedimiento inorden es sencillamente listar ese vértice. Entonces, A, B, R, B larga, y a inorden en T sub C es directamente C. Entonces, A, B corta, R, B larga, C es el ordenamiento de los vértices obtenidos a partir del recorrido inorden de este árbol binario. Uno de los ejemplos en los que se suele utilizar esto es en árboles binarios donde los vértices están etiquetados con símbolos algebraicos. Observemos que el recorrido inorden o recorrido simétrico de este árbol da A dividido C más D.